Pues empiezo con el vídeo 2 de ejercicios del tema 5, la química de carbono, de física y química de primero de bachillerato. En el ejercicio 25 me dice que escriba y nombre 5 isómeros de la cadena de la fórmula molecular C6H14. Los compuestos isómeros de cadena con fórmula molecular C6H14 serían, por ejemplo, el N-hexano, el 2-metilpentano, el 3-metilpentano, 2,3-dimetilbutano y 2,2-dimetilbutano. En el 26 escribe y nombra 4 isómeros de función de forma molecular 4H8O. Pues 4 isómeros de función con la fórmula C4H8O serían, por ejemplo, 2-butanona, CH3CO, CH2CH3, el butanal, CH3CH2, CH2CHO, el 3-buten-1-ol, CH2 doble enlace CH, CH2CH2OH, y el eteniletiléter, CH2 doble enlace CHO, CH2CH3. El 27 me dice que qué se entiende por carbono asimétrico, que cómo se simboliza y que formule y señale los carbonos asimétricos de la glucosa, que es 2, 3, 4, 5, 6 pentano hidroxihexanal. Pentahidroxihexanal. Se denomina carbono asimétrico al carbono que tiene los 4 sustituyentes diferentes. Se simbolizan mediante un asterisco. La glucosa tiene 4 carbonos asimétricos: CHO, CHOH asimétrico, CHOH asimétrico, CHOH asimétrico, CHOH asimétrico y CH2OH. El 28 me pide que formule una serie de compuestos, y os los he puesto ahí en la imagen para que los vayáis viendo. El 29 pide que nombre los siguientes compuestos que veis en la imagen: el A, 2,3,6-trimetileptano, B, 2,3-dimetilbutano, C, 1,2,4-pentatrieno, el D, 2-butino, L, 3-bromo-1-buteno, F, 1,2,4-butano-triol, G, 2-metilpropanal, H, 3-buten-2-ona, I, ácido 2-etil-3-pentinoico, J, etanoato de etilo, K, etil-isopropil-éter, L, dietilmetilamina, M, propanamida, N, 2-aminopentano, O, 1,3-dimetilbenceno y P, anilina. En el 30 me dice que a temperatura ambiente el butano es un gas, el octano, componente de gasolinas, es líquido y el eicosano es sólido. Si todos son hidrocarburos saturados, ¿a qué se debe esta diferencia? Pues las fuerzas intermoleculares aumentan a medida que aumenta la masa molecular del compuesto. Aunque todas estas moléculas son muy poco polares, las fuerzas intermoleculares crecen con el número de carbonos de la molécula y posibilitan que los compuestos estén en estado líquido o en estado sólido a temperatura ambiente. 31. Escribe 3 isómeros de función que tengan la fórmula molecular C4H6O4. Con la fórmula molecular C4H6O4 podemos tener el ácido butanodioico, COH, CH2, CH2, COH, dihidroxibutanodial, CHO, CHOH, CHOH, CHO, dihidroxibutanodiona, CH2OH, CO, CO, CH2OH. 32. ¿Qué diferencia hay entre alquilo, arilo y acilo? El radical alquilo proviene de un hidrocarburo alifático, independientemente de que sea cadena abierta o cadena cerrada. El radical arilo de un hidrocarburo aromático y el radical acilo de un ácido carboxílico.
33 me dice que indique el tipo de isomería estructural que pueden presentar los siguientes compuestos. El primero, el 2-metilbutano, os lo he dibujado ahí, tendría isomería de cadena, por ejemplo con el N-pentano. El 1,4-hexadieno tendría isomería de posición, por ejemplo con el 1,3-hexadieno, os lo he puesto, e isomería de cadena, por ejemplo con el 2-metil-1,4-pentadieno. Isomería de función, por ejemplo, con el 1-hexino. La 2-pentanona, que os he puesto ahí la fórmula, tendría isomería de posición, por ejemplo, con la 3-pentanona, isomería de cadena, por ejemplo, con la metilbutanona, y isomería de función con el pentanal. El ejercicio 34 me dice que, dados los siguientes compuestos, justifique cuáles presentan isomería geométrica y cuáles óptica. El 2-clorobutano, os lo he puesto ahí, presenta isomería óptica en el carbono 2, ya que es asimétrico. Veis que le he puesto un asterisco. En el apartado B, la 3-pentanamina, también la he dibujado, no tiene isomería óptica ni tampoco isomería geométrica, ya que no hay dobles enlaces carbono-carbono. El 3-penten-2-ol tiene isomería óptica en el carbono 2, es asimétrico, y también tiene isomería geométrica con dos isómeros cis y trans con el doble enlace. Veis ahí el isómero cis y el isómero trans. El 2-fentil-2-penteno tiene solo isomería geométrica, con el doble enlace. Veis el isómero cis y el isómero trans. Pide que formule en nombre los siguientes compuestos. 2 hidrocarburos alifáticos saturados que presentan isomería de cadena. Os he puesto ahí dos ejemplos. 2 aminas con isomería de posición. Es una propanamina y están colocadas en diferente posición. 2 compuestos oxigenados con isomería de función, una acetona y un aldehído. Un alqueno con isomería cis y trans, pues el apartado D, y un derivado halogenado con isomería óptica. Escribe y nombra los isómeros sin cadenas ramificadas de un alcohol insaturado de fórmula molecular C4H8O. Pues sería el 3-butenol, el 2-butenol y el 3-buten-2-ol. Los compuestos en los que el grupo hidroxilo H está unido a un grupo etilélnico, o sea que tiene un doble enlace, se denominan enoles y son formas tautómeras de las cetonas o de los aldehídos. No obstante, y a efectos de repaso de la formulación, se pueden identificar también los compuestos 1-buten-1-ol, 2-buten-2-ol, 1-buten-2-ol. Además, el compuesto B presenta isomería geométrica cis-trans. En el 37 existen 6 compuestos distintos que corresponden a la fórmula molecular C3H6O. Escribe la forma semidesarrollada de cada uno de ellos y nómbralos. Los compuestos que presentan la fórmula C3H6O son la propanona, CH3CO-CH3, el propanal, CH3-CH2-CHO, el 2-propenol, CH doble enlace CH-CHOH, CH2OH, perdón, el 1-propenol, CH3-CH-CHOH, el 1-propen-2-ol, y veis la imagen, etilmetiléter, CH2-CHO-CH3, y ciclopropanol, también ves la imagen. En el 38 me pide que dibuje la estructura espacial del etano, eteno y etino. El etano tiene una estructura tridimensional equivalente a 2 pirámides unidas por uno de sus vértices. El eteno tiene una fórmula molecular plana
con ángulos interatómicos de 120 grados aproximadamente. Y el etino forma una molécula lineal con ángulos intercarbónicos de 180 grados. El 39 me dice que indique los carbonos asimétricos de los siguientes compuestos y sus posibles isómeros ópticos. El ácido 2-cloro-3-butanodioico. El ácido 2-cloro-3-metilbutanoico tiene un carbono asimétrico y por tanto tiene dos isómeros ópticos que son enantiómeros. El carbono asimétrico lo veis ahí con el asterisco y os he puesto los dos enantiómeros. El 3-bromo-2-clorobutanal tiene dos carbonos asimétricos y ningún elemento de simetría, por tanto tiene 4 estereómeros, que serían diastereoisómeros, 2 a 2 y ninguna forma meso. ¿Qué diferencia hay entre una amida secundaria y una amida primaria N sustituida? La amida secundaria está unida a dos radicales acilo, por ejemplo, dietinamida, CH3CO, NHCO, CH3. La amida primaria N sustituida está unida a un radical acilo y a otro radical acilo o arilo, por ejemplo, la N-etiletenamida, CH3CO, NH, CH2, CH3. 41. Atendiendo a la estructura del grupo funcional, ordena de mayor a menor el punto de ebullición de los siguientes compuestos orgánicos: propano, propanol, propanone y ácido propanóico. En este tipo de ejercicios hay que tener en cuenta la polaridad del grupo funcional y la masa molecular del compuesto, ya que a mayor polaridad y a mayor masa molecular, más intensas son las fuerzas intermoleculares. Y por lo tanto, el punto de fusión será mayor, de ebullición será mayor. Según esto tenemos el propano tiene una masa molecular de 44 de unidades, el propanol 60, la propanona 58 y el ácido propanoico 74. Podemos decir que el orden mayor a menor punto de ebullición será el D mayor que el B, el ácido propanoico mayor que el propanol, mayor que la propanona, mayor que el propano. En el 42, un derivado halogenado etilénico que presenta isomería cis-trans está formado por un 22,4% de carbono, un 22,8% de hidrógeno y un 74,8% de bromo. Además, a 130 grados y una atmósfera de presión, una muestra de 12,9 gramos ocupa 2 litros. Me piden la fórmula molecular y es que escriba los posibles isómeros sabiendo que su molécula tiene plano de simetría. Bueno, calculamos la fórmula empírica del compuesto. Con los gramos los pasamos a moles, me da 1,87 moles de carbono, 2,8 moles de hidrógeno y 0,93 moles de bromo. Dividimos cada uno de estos moles por el más pequeño, que es 0,93, así que para el carbono me daría 2, para el hidrógeno 3 y para el bromo 1, así que la fórmula empírica sería C2H3Br y la masa molecular de la fórmula empírica sería 107 gramos por mol. Vamos a calcular la masa molar del compuesto a partir de P por V igual a NRT. Si los moles lo pasamos a masa a partir de la masa molecular, me dan 213 gramos por mol. Y para la fórmula molecular N sería 213 entre 107, que me da 2. Así que la fórmula molecular es C4H6Br2, que se corresponde con los isómeros que os he puesto en la imagen a continuación. Un alcohol monoclorado, me dicen el 43, está formado, me da el tanto por ciento de carbono, de hidrógeno y de cloro, y el resto es oxígeno, y escribe su fórmula semi desarrollada sabiendo que tiene un carbono asimétrico y que su forma molecular y empírica coinciden. Vamos a calcular la fórmula empírica, pasamos a moles cada los gramos de los porcentajes, me da 3,17 moles de carbono, 7,4 de hidrógeno, 1,06 de bromo y 1,06 de oxígeno. Dividimos todos entre 1,06 y me dan 3 para el carbono, 7 para el hidrógeno, 1 para el bromo y 1 para el oxígeno. Así que la fórmula, para el cloro, perdón.
La fórmula es C3H7OCl. Al coincidir la fórmula empírica y la molecular, se deduce que el compuesto con un carbono asimétrico será el 2-cloro-1-propanol, o bien el 1-cloro-2-propanol, también con un carbono asimétrico. El 44 me dice que un hidrocarburo monoinsaturado tiene un 87,8% de carbono, me da su densidad y que me pide su fórmula empírica y molecular. Pasamos los gramos de carbono y de hidrógeno a moles, me da 7,31 moles de carbono, 12,2 de hidrógeno. Dividimos por el más pequeño, que es 7,31, y me sale que tengo que multiplicar por 3 el carbono y el hidrógeno. Me sale C3H5 como fórmula empírica. A partir de las densidades, como estamos en condiciones normales, puedo pasar la densidad a moles en los gramos y me da 82 gramos por mol. Entonces divido n entre, bueno, la masa molecular de la fórmula empírica era 41, así que 82 entre 41 me da 2, así que la fórmula molecular sería C6H10. Es la fórmula que se corresponde con los hexinos y con el ciclohexeno. En el 45 me dice que en la etiqueta de una botella de vino de 0,70 litros de capacidad se lee 11% de volumen. Si la densidad del alcohol es 0,79 gramos mililitro, calcula la cantidad de alcohol que contiene. Que en la etiqueta aparezca de 11 grados significa que el vino tiene 11 mililitros de alcohol por cada 100 mililitros de vino. Según eso, y utilizando factores de conversión, pasamos los 700 mililitros de vino, 11 mililitros que por cada 100, 0,79 gramos de alcohol que tiene cada mililitro me da 61 gramos de alcohol. En el 46 me dice que los hidrocarburos arden en presencia de oxígeno, desprendiendo una gran cantidad de energía, y sabiendo que el calor de combustión del metano es de 890 kJ por mol y del butano 2880, ¿cuál tiene mayor poder calorífico por gramo? Pasamos los 290 kJ por mol del metano, pasamos los moles a gramos y me da 55,63 kJ por gramo que tiene el metano. Y en el butano hago lo mismo, la masa molecular del butano es 58 y me da 49,65 kJ por gramo, así que tiene más poder calorífico el metano que el butano por gramo. En el 47 me dice que se quema una muestra de 0,21 gramos de hidrocarburo gaseoso con el que se obtiene 0,66 gramos de dióxido de carbono, que me pide la fórmula empírica del hidrocarburo, su fórmula molecular, si su densidad en condiciones normales es 1,88 gramos por litro. La reacción de combustión se simboliza como CXHIO2 para dar X de CO2 más I medios de agua, de donde se deduce que todo el carbono que presenta en el CO2 proviene del carbono que tenía el hidrocarburo. Según esto, 0,66 gramos de CO2 por 12 gramos de carbono por cada 44 gramos de CO2 tendré 0,18 gramos de carbono. Como tenía 0,21 gramos de hidrocarburo, 0,03 gramos serán de hidrógeno. Así que esto nos permite calcular la fórmula empírica. Paso a moles y me dan 0,015 moles de carbono y 0,03 de hidrógeno. Dividimos entre 0,015 y me da un 1 para el carbono y un 2 para el hidrógeno, así que la fórmula empírica es CH2. A partir de la densidad en condiciones normales calculo la fórmula molecular, que es 42,1. Como la masa molecular de la fórmula empírica era 14, N me da 3, así que es C2H4. Perdón, C3H6. El 48 me dice que la oleína es una grasa que está presente en el aceite de oliva y cuya estructura química corresponde a un éster formado por la reacción de la glicerina, que es 1,2,3-propanotriol, y 3 moléculas de ácido oleico, que es el ácido nuevo octadecenoico. Me pide la fórmula de la oleína y su masa molecular y por qué se dice que es una grasa insaturada. La fórmula de la oleína la tenéis ahí, el propanol está en vertical, esterificado con los ácidos grasos, la masa molecular sería 884 gramos por mol.
Es una grasa insaturada porque el ácido graso que la forma tiene un doble enlace. En el 49 me dice un compuesto orgánico, me da los tantos por ciento que tiene de carbono, oxígeno e hidrógeno, me pide su fórmula empírica y luego me dice que a 127 grados y a una presión de 900 milímetros me dan la densidad, me pide la fórmula molecular. A partir de los datos de porcentaje en masa de los diferentes elementos que forman el compuesto, ya sabemos que podemos determinar su fórmula empírica. Para esto tenemos que transformar los gramos en moles y dividir por el número más pequeño. Entonces pasamos los gramos a moles, me dan 4,54 moles de carbono, 2,27 de oxígeno, 9,1 de hidrógeno, dividimos entre 2,27 y me da un 2 para el carbono, un 1 para el oxígeno y un 4 para el hidrógeno. La fórmula empírica sería C2H4O y la masa molecular de esta fórmula 44 gramos por mol. Para determinar la fórmula molecular tenemos que conocer su masa molecular y para eso utilizamos la ecuación de Clapeyron, transformándola y me dan 88,1 gramos por mol. Así que N es 88,1 entre 44 y me da 2. Así que la fórmula molecular sería C4H8O2. Bien, pues hasta aquí este segundo vídeo de ejercicios, el tema 5, la química del carbono, química orgánica, de física y química de primero de bachillerato. Me llamo Mercedes López Carvajales, os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bien, espero que os haya servido, que os haya sido de utilidad, que os haya gustado y si ha sido así, pues darle un like. Muchas gracias.